Cordial saludo, Padre Luis Carlos y compañeros. Esta es la presentación de mi examen final de Antropología Teológica con el tema del pecado y la gracia. El pecado en la Sagrada Escritura. Inicia en el libro de Génesis con la caída de Adán ante la tentación y las consecuencias tan graves que trae consigo, como lo es, primero, la enemistad de Dios con el hombre, y con ello trae consecuencias de destierro y de trabajos para el hombre durante toda su vida. Lo segundo es la transmisión de este estado de pecado a su descendencia de generación en generación. También vemos cómo Dios siempre busca al hombre para protegerlo, para guiarlo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero vemos también cómo el hombre siempre cae en el pecado, siempre se aleja de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios envía a su Hijo para restablecer esa relación de Dios con el hombre, para acercarnos más a Él a través de la redención de Cristo, para así poder conseguir la salvación del hombre. Vemos ahora el pecado en la tradición de la Iglesia. Alrededor de este tema del pecado original se han tejido varias controversias. La primera que vamos a ver es entre San Agustín y el pelagianismo. Por una parte, San Agustín defendía que Adán, antes de pecar, antes de caer, estaba exento de toda la concupiscencia, o sea, la inclinación hacia el mal. Que afirmaba también que efectivamente este pecado se transmite de generación en generación a toda su descendencia, y que la gracia borra las consecuencias del pecado original a través del bautismo, pero que al borrarla no elimina el libre albedrío. Nosotros podemos aceptarla o rechazarla. Mientras que la herejía del pelagianismo decía que el pecado original solamente afecta a Adán y no a su descendencia, y que el hombre puede vivir sin pecar, que solamente con su propia voluntad, sin ayuda de la gracia, puede vivir sin pecado. La segunda controversia que vemos es entre Martín Lutero y el Concilio de Trento. Mientras Lutero afirmaba que el perdón divino es un don que nos da Dios, es decir, que el hombre no necesita buscar ese don, sino que Dios se lo da, que el hombre peca siempre, aun cuando busca hacer el bien, siempre cae en el pecado, y que la gracia no produce una renovación en el hombre, es decir, que no hay una verdadera conversión del hombre, no hay un cambio de vida. Mientras que el Concilio de Trento afirmó que el pecado original es una pecaminosidad universal que precede a toda culpa personal. Es decir, que el pecado original trajo como consecuencia la concupiscencia. Segundo, que existe una diferencia entre el pecado original y la concupiscencia, que el bautismo sí elimina el pecado original.
que la gracia de Cristo es más fuerte que el pecado. Es decir, que el hombre, a través de la gracia que Dios le otorga, puede eliminar de su vida el pecado a través del bautismo, pero que en ningún momento puede perder ese libre albedrío ni ser coartado por Dios. Vemos ahora el pecado original en la Sagrada Escritura y la tradición. En la Sagrada Escritura vemos cómo, a pesar de que el pecado original existe y que es una consecuencia, y como consecuencia trae la enemistad con Dios, Dios envía a su Hijo para salvarnos de ese estado y para darnos una vida nueva. Pero vemos como en la tradición se gestan varias luchas en defensa de esta gracia y de todo lo que conlleva para el hombre, que es la salvación de su alma. Vemos que en el hombre siempre Dios respeta el libre albedrío y que el hombre tiene siempre su inclinación hacia el bien por medio de la gracia que Dios le otorga. Ahora vamos a ver el problema del pecado original en hoy. La humanidad herida por este pecado, siempre estamos llamados y tenemos ese deber a buscar la gracia de la salvación a través de los sacramentos, especialmente a través del sacramento del bautismo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre estar dispuestos a su encuentro y debemos, como todo deber de cristiano, buscar que desde que somos niños recibamos este sacramento para poder borrar ese pecado original y tener esa gracia a través del Espíritu Santo de buscar siempre vivir y de luchar contra la concupiscencia. Ahora vamos a ver qué es la gracia y cómo actúa en nosotros. La gracia definitivamente es un don gratuito que Dios nos da por medio de Cristo y con la cual restablecemos la relación que está rota entre Dios y el hombre. A través del Espíritu Santo nos otorga esa gracia para poder siempre buscar su compañía, su protección y su amor. ¿Cómo actúa en nosotros? A través de los sacramentos. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental con sus dones para que nos ayude a fortalecernos. También a través de la oración debemos estar constantemente buscando y pidiendo esta gracia por la cual nosotros tenemos la voluntad y somos abiertos al amor que Dios nos da a través de esta remisión de nuestros pecados. Seguimos con la gracia de Dios en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios escoge a su pueblo, lo llama, le hace con él una alianza, un compromiso de amor y de libertad. Pero vemos como el pueblo, el hombre, sigue inclinado hacia el pecado y se aleja de él. Pero a pesar de eso, el hombre, Dios, siempre envía esos medios de ayuda para el hombre y le prepara para la salvación, para que reciba la salvación a través de los profetas, a través de las Santas Escrituras,
Dios siempre está presente en medio del hombre. En el Nuevo Testamento vemos cómo la plenitud de la salvación llega en Cristo, que es la expresión máxima del amor misericordioso que el hombre puede recibir de Dios. Aquí vemos que se realizan todas las promesas que a lo largo del Antiguo Testamento Dios le manifiesta al hombre, y también vemos el compromiso que tiene el hombre para con Dios de seguir fielmente a la imagen y semejanza de Dios, que es Cristo, para poder conseguir esa salvación, ese perdón de los pecados que el hombre necesita y que Dios le ofrece para que lleguen a la plenitud eterna. Vemos ahora la gracia de Dios en la patrología. San Agustín es el máximo exponente de la defensa de este don de la gracia que Dios nos da. En él podemos ver que el bautismo borra la maldad, la malicia, pero permanece la enfermedad, es decir, el bautismo efectivamente borra el pecado original, pero seguimos teniendo la concupiscencia, que es la inclinación al mal, pero que por la gracia podemos y por todos los medios que Dios nos ofrece, a través de su palabra, de la oración, de saber llevar la cruz de cada día, podemos poder cambiar esta circunstancia y alejarnos de la concupiscencia. Vamos a ver ahora la reforma y la contrarreforma en el problema de la gracia. En el siglo XVI aparece lo que llamamos la reforma, gestada por Martín Lutero, en la cual seguía insistiendo que el pecado original es la misma concupiscencia. Es decir, que al ser el pecado original la misma concupiscencia, el bautismo no tenía ningún efecto, no lograba borrar ese pecado, porque el hombre tenía siempre la tendencia a pecar, y que la salvación la conseguía solo mediante la fe, es decir, que solo por la gracia que Dios nos otorga podíamos lograr la salvación de nuestras almas. La Iglesia, inmediatamente en defensa de la verdad, lanza la contrarreforma en el Concilio de Trento, en la cual ratifica que la concupiscencia es totalmente diferente al pecado original, que la salvación la debemos conseguir con la fe, pero también luchando por conseguirla a través de las buenas obras y el seguimiento a Cristo. Y que el bautismo realmente sí quita el pecado original. Vemos ahora la libertad de la gracia. El libre albedrío que Dios nos dio desde la creación, que es la elección entre el bien y el mal, no se ve afectado por causa de la gracia. Nosotros precisamente tenemos esa tendencia a buscar el bien, que es buscar el camino de Dios por medio de la gracia. Y que la gracia es el Espíritu Santo, nos hace siempre inclinarnos hacia Dios. Esa es la ventaja que tenemos cuando recibimos la gracia de Dios, que nos abre el entendimiento para comprender que el bien siempre busca el amor de Dios y su plan de salvación a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de unos medios que Dios nos dio de salvación, que es a través de su palabra divina, su palabra de verdad, su palabra viva, que nos orienta en todas las circunstancias de nuestra vida, a través de la oración, que es el diálogo que tenemos con Él, de buscar ese reencuentro con el Señor, de hablar con Él para buscar orientación a través de la oración y de su encuentro personal con Él, y aceptar la
la cruz diaria que se nos presenta, a pesar de que nosotros